camino mejor, y esa es la razón. Muy buenos días, queridos hermanos. Es grato para mí dirigirme a ustedes a través de este medio. Es de glorificar, exaltar y bendecir tu nombre por la oportunidad preciosa que me das de comunicarme con ustedes. Hoy es 4 de julio, lunes 5 de julio del año 2021. Nos hemos gozado en la presencia del Señor a través de estos medios, a través de glorificar y exaltar el nombre del Señor y enviar a través de estos mensajes. Hemos venido hablando sobre la búsqueda de la presencia de Dios y hemos venido hablando de la fe, cosa hermosa, cosa gloriosa, cosas hermosas como las que Dios hace, valen la pena seguirlas y hacerlas, vale la pena vivir por ellas y seguir los derroteros que la palabra de Dios nos demanda. Hoy vamos a ponernos en las manos del Señor para seguir el tema. Padre, en el nombre de Jesús te alabo, te bendigo, te adoro y te glorifico. Eres Dios grande, eres Dios excelso, eres Dios majestuoso, eres Dios todopoderoso. Eres alto, sublime, majestuoso y eterno Dios. A ti sea la gloria y la honra, la alabanza y la exaltación. Padre, aunque sea en una forma virtual, Señor, podemos tener comunión los unos con los otros, con el pueblo escogido, Señor. Con ese pueblo, Señor, que con toda reverencia te busca, Señor, día a día, Señor. Se santifica, Señor, buscando un día llegar a esa plenitud de conocimiento, esa plenitud de santidad, esa plenitud de estar en la presencia tuya, Señor, donde todo se irá, no habrá tristeza, ni habrá dolor, ni habrá enfermedad, ni habrá nada por el estilo, sino que Cristo será nuestro pastor. Gracias te damos y te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Hemos visto cómo el Señor responde a nuestra fe. El autor del libro de los Hebreos en el capítulo 11, verso 1, define lo que es fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es la fe lo que mueve nuestra existencia. Es la fe lo que nos ha hecho a nosotros permanecer en tu palabra y permanecer firmes y fieles. Es la fe, esa certeza, esa convicción. Por lo tanto, Dios responde a nuestra fe. Todo lo que recibimos del Señor es por medio de la fe. Hay una verdad al descubierto que muchos en el cuerpo de Cristo ignoran. Es que Dios no responde a nuestra necesidad. No olvide, Él responde a nuestra fe. Hay muchos ejemplos que ilustran la Escritura. En Lucas 5:17 dice: acontecerá en aquel día que Él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Esta es una escritura muy específica, pues nos dice que el poder de Dios estaba presente para sanarnos. Posiblemente muchos tenían necesidades y ninguno recibió. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tenía la fe para recibirlo. No obstante, hubo un grupo de hombres que trajeron un hombre paralítico en una camilla donde no podían entrar por la multitud y lo bajaron por el techo. El Señor Jesús vio su fe y el paralítico junto con él, con los que lo cargaban, y sabía que el Señor cumplía su palabra. Y lo más probable es que sabían de que Dios había dicho a su prueba en el Salmo 103, versos 2 y 3, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Al otro lado, los líderes
se sorprendieron cuando vieron al paralítico sanado y glorificando a Dios. Sin embargo, ninguno de ellos fue sanado. ¿Por qué? Porque por nuestra falta de fe no podemos recibir lo que Dios desea que tengamos, a no ser que lo recibamos por fe. La voluntad de Dios es que los líderes que vieron enfermos recibir y ellos no lo pudieron hacer, responde que Dios responde a la fe cuando nosotros creemos. En otro incidente, una mujer griega vino a Jesús y le rogaba que le sanara a su hija de una opresión demoníaca. Y el Señor Jesús le dijo en Marcos 7:27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos para echarlo a los perrillos. El trato fue muy fuerte. Lo llama de una manera peyorativa y ella podría haberse enojado. No obstante, de alguna manera ella de inmediato responde en una forma llena de humildad en el verso 28. Y respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de sus hijos. Y ella sabía que estaba en la presencia del Hijo de Dios y que creía que Él era un Dios bueno, con mucho poder. Ella estaba decidida porque sabía que lo único que tenía que hacer era insistir. Qué hermoso pasaje, qué hermoso pasaje ver por un lado la humildad de ella y por otro la misericordia del Señor Jesucristo. Y en el verso 29, en Marcos 7:29, entonces le dijo, por esta palabra ve, y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a casa, en el verso 30, dice, cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Vemos cómo la palabra tiene poder, cómo la fe tiene un poder de accionar que no cuenta el espacio ni el tiempo. Simplemente envió la palabra con fe y esa fe fue suficiente para que el endemoniado quedara libre de toda opresión. Vemos que por estos versículos que la fe es la clave para recibirlo todo. Este principio se aplica a todo el reino de Dios. De hecho, Santiago es muy valiente para decir, cuando venimos a Dios en oración debemos hacerlo. En Santiago 1, 6 y 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Qué maravillosas palabras. Qué valiente fue el apóstol Santiago al escribir esto. No piense, pues, quien tal cosa haga recibirá cosa alguna. Nos está hablando que sin fe es imposible agradar a Dios. Con esto es una declaración determinante sin excepciones. Dios está asegurando que hemos entendido claramente esta puerta. Dios responde a la fe y nada más. Por eso es que muchos no han recibido el Espíritu Santo. No piden con fe. La palabra de Dios dice en Gálatas 5:2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Uniendo estas dos escrituras de Pablo y de Santiago, no se puede recibir cosa alguna del Señor si no te acercas con fe a Él. Esto incluye al Espíritu, porque hay más de lo que buscamos después de la llenura del Espíritu Santo. Pregunto, ¿qué hacen con la fe? En Efesios 5:17 el apóstol Pablo dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando esté seguro, pida con fe, con confianza, con toda certeza de que lo que usted está pidiendo Dios lo va a dar. Con respecto a acercarnos más a Dios para tener intimidad, se aplica el mismo principio. Muchos creyentes a veces decimos palabras
al aire esperando ser escuchados. Esta actitud no es de fe y no van a obtener acceso a la presencia de Dios. En el libro de Hebreos 11:6 hay una verdad absoluta que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. El creyente debe saber que Él existe y que va a estar allí, que Él es un Dios omnipotente, omnipresente, todopoderoso, lleno de gracia y de poder, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero volvemos otra vez a Santiago capítulo 1, versos 7 y 8. No piense pues el que tal cosa haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstancia, hoy creo y mañana no. Eso es doble ánimo. Y eso es una falta de fe, una falta de convicción y de certeza. El hombre de doble ánimo es el que se acerca a Dios, pero cuestiona si está en su presencia. Un síntoma de tener doble ánimo son los pensamientos de distracción o soñar despierto. Oramos, ministramos con música instrumental, pero muchos van a empezar a cantar canciones conocidas en su interior con voz audible, o sea, no se enfocan. Por eso dice las Escrituras en Santiago 4:8, acercaos pues a Dios y resistid, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿Cómo podemos buscar a Dios cuando ni siquiera nuestra mente está enfocada en Dios? Piense así, no te acercarás jamás a un amigo. La gente que se distrae fácilmente es porque esperan conectarse con Dios al acercarse, y así no funciona. Debemos creer que le hay, debemos creer que Él está allí, debemos creer que Él está escuchando y no nos va a, y no, y nos va a responder, y que se merece la atención total. La fe te da una certidumbre de que Él está dando toda la atención, porque lo sabemos, que Él es lo que Él ha prometido, si nos acercamos siempre a Él para responder. Alguien se preguntará, y una pregunta muy obvia, ¿cómo obtenemos la fe? Esta es una pregunta muy frecuente en la Escritura, pero la Escritura dice en Lucas 17, 5 y 6, mientras Él hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Y el verso 16 dice, y al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron temor. El principio dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, la semilla es muy pequeña, pero por dentro tiene una gran potencial de crecer en un árbol inmenso. Así que antes de hablar acerca de desarrollar la fe en un árbol inmenso que lleve mucho fruto, primero debemos preguntarnos cómo obtendremos la semilla. La respuesta la da las Escrituras en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es tan simple. La semilla de fe viene por escuchar la palabra de Dios. Observe por qué también dice, por el oír, y el oír por la palabra. A veces sucede por medio de escuchar una vez, pero a menudo la semilla es depositada en el corazón al escucharla una y otra vez sucesivamente. Por eso los hambrientos, los avivados, oyen los mensajes de la palabra de Dios continuamente. Es tan sencillo que a veces tendemos a obviarla y nos complicamos. La semilla de fe viene simplemente por escuchar la palabra de Dios, hablada o escrita por la inspiración del Espíritu Santo. En 2 de Timoteo capítulo 3, versos 15 al 17 dice que desde la niñez has sabido
que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros no tenemos obstáculo para comprar o vender, oír la Biblia o sus enseñanzas. No la apreciamos, debemos desarrollar esta hambre. El profeta Amós, en el capítulo 8, verso 1, dice: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Hoy se está predicando poco a la palabra a la gente. Y la palabra la recibe muy bien la gente, la palabra de Dios. Pero al apóstol no tienen fruto en su vida. Son vidas sin frutos, como nubes sin agua. Es que están escuchando un mensaje que no es la pura palabra, que da una semilla que tiene un gran potencial. No le he prometido a Dios que no me rendiré a la presión de traer el mensaje que agrade a la gente. Debemos predicar el mensaje aunque no agrade a la gente. En Gálatas capítulo 1, verso 10 dice: pues busco ahora el favor, no, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues todavía agradar a los hombres no sería, si agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Esto ha traído mucha distracción en el cambiar el mensaje de la palabra por lo que agrada a Dios. No olvide que la fe proviene por el oír y el oír por la palabra. Así pues, la palabra de Dios, la que fue depositada, las semillas de fe en nuestro corazón. Nuestro corazón debe creer lo que predicamos. Debemos tener fe que lo que la palabra de Dios es pura, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Por lo cual nosotros hoy exaltamos y glorificamos tu nombre. Que esta palabra se haga un rema en la vida de cada uno de ustedes. Que esta palabra fluya y entre hasta lo más profundo de su corazón. Que sea meditada, que sea tomada en el corazón y puesta por obra. Porque de aquí en adelante queremos ver el fruto del Espíritu, el efecto que produce una palabra viva y eficaz, una palabra del Dios viviente. Hoy en el nombre de Jesús, alabo y bendigo tu nombre, Señor, por todo lo que eres. Y les digo: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante sobre ti su rostro y te inunde de paz, y la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Te doy gracias, Padre, por permitirme un día más meditar en la palabra, Señor, y traer al recuerdo, Señor, cosas que son fundamentos, Señor, de tu palabra. Palabra viva, palabra eficaz, palabra que cambia los corazones y las actitudes de nuestras vidas, Señor. Palabras que nos nutren y nos llenan de fe. Palabra que es una semilla, Señor, de la mejor semilla, con todo un potencial para cambiar. Todo te lo damos hoy, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.